Henry es presidente del Instituto de Comunicación Política y de Gobierno con sede en Washington y en Lima y está con nosotros aquí y seguramente nos va a acompañar con nuestros invitados anteriores que están tomándose un descanso después de estas horas intensas. Henry, primero bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer. ¿En qué momento se cuela Rodolfo en esta carrera presidencial? Sí, mira, lo que pasa es que en experiencia ya de tantas campañas que hemos visto y con la cual he tenido la oportunidad de trabajar, en las elecciones, sobre todo en las últimas décadas, antes, por ejemplo, la gente pensaba más, tomaba decisión sobre el efecto de la campaña con mayor tiempo, pero normalmente en las últimas 3 semanas, y estoy hablando de elecciones desde Estados Unidos hasta Chile y pasando por todo el continente latinoamericano, es en las últimas 3 semanas donde este candidato indeciso o este candidato que en primera instancia puede haber estado atraído por uno u otro lado, comienza realmente a mirar el proceso electoral. Y en este lado es donde hemos tenido un efecto de polarización marcada en Colombia, entre un candidato a quien se le ha señalado como una persona de izquierda, socialista, hasta terrorista se le ha llamado, y por otro lado al candidato del uribismo. Entonces hay un sector, me parece, de la sociedad colombiana que ha empezado a buscar una alternativa distinta. Y entonces en estas últimas 3 semanas ha comenzado a encontrar, sobre todo los jóvenes, y después vamos a hablar probablemente de las redes sociales, a un candidato distinto. No necesariamente a un candidato mejor, pero un candidato distinto. Y es en ese momento donde la gente realmente comienza a mirar el proceso electoral y comienza a decir, yo no quiero estar en este proceso polarizante entre izquierda y derecha y quiero buscar mi alternativa, que encuentra en Rodolfo a una persona, al ingeniero Rodolfo, que probablemente le ha hablado distinto, que le ha dado soluciones distintas y que probablemente ha tenido un mensaje comunicacional mucho más cercano a esta idea de romper con el establishment, ¿no? Porque todo el mundo ha querido siempre romper con el establecimiento político. Lo ha dicho Petro, lo ha dicho Fajardo, lo ha dicho Fico, pero probablemente lo ha mostrado, y creo una clara demostración es cómo se ha presentado ahora, hablando desde la cocina, ¿no? No ha hecho un discurso de masivo, no ha hecho una convocatoria en un hotel, está en su cocina, hablando de la forma más común como le ha hecho efecto, que es hablando de las redes sociales. ¿Esa forma sencilla, directa, sin complicaciones o sin mucha estructura ha marcado una diferencia? Y no solamente en Colombia, ¿no? O sea, acá nos ven muchos televidentes en otros países y esa forma sencilla, directa, donde la gente se sienta identificada y donde lo vean real, ¿no? O sea, hay entrevistas donde él se ha mostrado en pijama, hay otras entrevistas donde ha dicho no sé, no conozco, y ahora está en su cocina. Y no es una cocina pobre, no se ha mostrado en un espacio, en un escenario. Es tal cual, esa es, no la ha montado para tal efecto. Y entonces lo pongo como ejemplo solamente porque la gente siempre busca identificarse, ¿no? Saber que alguien está, no sé si es real o no, pero presentándose como genuino. Esa genuinidad genera emociones y estamos hace tiempo hablando que la política y en las elecciones son elecciones emocionales, pero claro, si estoy llevando mucho campañas, y eso es lo que le pasó a Fico y a Petro, creo yo, marcadas mucho por el ámbito ideológico, por el ámbito político, por el ámbito de las ideas, abre este escenario a esta tercera ola que, ojo, yo creo que el ingeniero ha tenido por lo menos un 15% sólido. Probablemente este 7% u 8% adicional a ese 15%, que yo considero sí es sólido de él, ha ido ya creciendo en esta ola que yo digo ha ido subiendo y que digamos, lo positivo para la campaña del ingeniero es que lo agarra esta segunda vuelta no en el pico de su subida, sino todavía en su vida. Es decir, tiene espacio para crecer. Creo que tiene bastante espacio. A ver, también poco de experiencia electoral en otras campañas electorales, en otras primeras y segundas vueltas. Lo normal es que tenemos 2 semanas en el que el impacto del que quedó segundo, o que quedó primero, pero el impacto de aquel que ha roto, el que no se esperaba entrar en la foto, ese es el que todo el mundo va a ver. Es más, hay un bloguero, hay un analista que en un medio local importantísimo señaló, Juan Sebastián Delgado, hay que darle los créditos, hace 3 días señaló que en Colombia probablemente se iba a dar el efecto de redes sociales por primera vez, donde el candidato con mayor búsquedas e incidencia en TikTok y en Facebook, no en Twitter, porque en Twitter más bien el Petro era el que más ganaba, pero tenía muchos fakes, ¿no? Muchos trolls ahí acompañando su campaña, pero ellos han sido los que han llevado a posicionar la imagen de, o mejor dicho, no solamente la imagen, este concepto del candidato independiente
y fuera el establishment. ¿Las redes sociales han hecho una diferencia? Yo creo que sí. Y además, hoy ya no es un análisis solamente antojadizo. Yo creo que la información que tengo es que efectivamente en las últimas semanas la cantidad de personas que seguían y comenzaron a seguir y a gustar del ingeniero Rodolfo eran mucho mayor a las que los otros candidatos. En breve, ahí está Gustavo Petro. ¿Ah? Va a hablar finalmente. Es el último en hablar. Va a intentar asociar a Rodolfo Hernández con el establishment por ese apoyo que ha dado Fico, o por lo menos que ha dicho va a votar. Yo me atrevería, y con ánimo quizás a perder la apuesta, a decir que lo primero que va a decir es a señalar que este es un triunfo de él, un triunfo del cambio, claro, y una derrota del uribismo y una derrota del presidente Duque. Yo creo que estas son sus banderas para decir hemos ganado, para generar esa emocionalidad. Y lo segundo es que creo que no va a perder tiempo, por supuesto, en señalar que el nuevo candidato del uribismo está al frente. Porque claro, él tiene que estigmatizar a su contendor. ¿Le será posible hacerlo? Eso creo que no lo va a lograr solamente con un mensaje, porque también depende del otro lado. Y va a depender del ingeniero Rodolfo hasta qué punto gestiona su campaña, manteniéndose en esa independencia como la ha tenido y haciendo algunos ajustes, por supuesto, que la va a necesitar hacer, porque las segundas vueltas siempre son distintas a las primeras vueltas. ¿En qué cambian? ¿En qué varían? Cambia porque ya no tienes varios candidatos para mirar. Cambia porque ya la emoción es como un partido de fútbol. Bueno, yo no sé, y a veces hablar en Colombia de partido de fútbol no me van a querer los televidentes, pero es como un partido de fútbol. Cuando está cerca el partido, la emoción crece. Y ya jugamos la primera, digamos, este es el primer round, ¿no? Entonces el segundo está en 3 semanas. Y eso es algo que también puede ser peligroso. ¿Le ha dolido TikTok? Comienzo con Henry Rafael porque íbamos aquí comentando cosas. Voy a empezar casi por el final. Hizo referencia varias veces al TikTok. El hambre no se quita con TikTok. No se ganan elecciones. Bueno, elecciones creo que sí se pueden ganar con TikTok, pero hizo referencia y esta es la red donde Rodolfo Hernández ha sido mucho más fuerte. En el fondo, yo creo que lo que está haciendo en este momento es generar audiencia de TikTok a Rodolfo. Porque está hablando de la red que, como hablábamos al final de la intervención anterior, ha sido la red más usada y mejor usada por el candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández. Creo que, sin embargo, habrá que ver si es que la audiencia que usa el TikTok como medio de comunicación reacciona favorable o desfavorablemente cuando comienzan a criticar la red en la cual se comunican o usan para divertirse o incluso para informarse. Recordemos que el TikTok ha pasado de ser una red no solamente de diversión, es una red utilizada para informarse, para conocer datos de dónde quieres comer, cosas de que la gente necesita en su día a día. Entonces, quizás habrá que esperar. Y el que no conocía a Rodolfo Hernández en TikTok lo va a conocer a partir de ahora. Gracias a Petro. Porque el que probablemente la señora que sabe de TikTok y que pensaba que Rodolfo, el ingeniero, ha estado haciendo su campaña igual que los demás, Petro le acaba de decir, él está en TikTok. Quiero hacerte otra pregunta porque, a ver, tú eres peruano y la frase... Petro ha dicho dos frases. Si acaba una era, les propongo un cambio hacia adelante. Un cambio hacia adelante fue el eslogan de Keiko Fujimori. Sí, no llegó muy adelante, ¿no? Pero... No. Y que después lo tuvo que cambiar porque literalmente es una frase que en el fondo no tiene emocionalidad. ¿No? Ahora, es cierto que en el otro lado de la campaña no tiene una frase construida. Ese es uno de los retos que tiene la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández hacia adelante. Pero hablar de un cambio hacia adelante es ¿qué? Porque, a ver, estamos hablando de una población que no ha querido justamente votar por los mismos de siempre. ¿Quiénes son los mismos de siempre? Los que hemos visto en campaña electoral, incluido a Petro. Entonces, cuando la gente quiere un cambio, probablemente lo que está manifestándose en esta tercera ola que ha llegado a posicionarse en el segundo lugar es un cambio sin Petro. No sé si ese será el esquema que vaya a plantear el ingeniero Hernández hacia adelante. Habrá que ver. Habrá que ver qué viene con el ingeniero Hernández. ¿A 1 millón de votos de ganar, César? No, hombre, yo creo, Dani, que muchos más. Le hacen falta por ahí 1 millón y medio hablábamos. No sé de dónde los va a sacar. Vimos el endoso ahorita
de Fico Gutiérrez a Rodolfo Hernández, ahí ya ves 5 millones más que pasan, o vamos a contar 4 millones y cacho que pasen a este candidato, y que le suman a esa posibilidad de llegar a la Casa de Nariño. Y sin embargo, Petro ya, en mi opinión, llegó a su techo de votantes. ¿De dónde va a sacar 1 millón de votos más para poder llegar a la Casa de Nariño? No sé de dónde, porque reitero, los porcentajes son muy similares al 2018. Porque hablamos de que justo este triunfo le llega a Rodolfo Hernández cuando está creciendo, no cuando llegó al tope. Exacto, lo que decía, sí. Exacto, entonces allí es complicado para la campaña buscar votos, sobre todo que ahorita necesita que voten todos sus votantes, más los que tenga que buscar en algún lado. Fajardo, no sé, pero dentro de los de Fico, yo particularmente creo que 0 dentro del grupo de Fico. ¿Hay un cambio de era en la política colombiana, Jairo? Hay un cambio de era que se puede ver de diferentes maneras. En primer lugar, hay una derrota muy fuerte de una élite política representada en los partidos políticos. Eso es una de las conclusiones que uno puede sacar a priori. Hay cambio de era también porque esperamos que el próximo inquilino de la Casa de Nariño pues va a tener unos comportamientos que difieren de lo que ha sido la línea histórica tradicional que ha llegado al poder. No todos vienen de los partidos tradicionales, está muy bien, pero sí hay una ruptura, y creo que los partidos políticos, y de manera especial la forma en la cual yo administro las políticas públicas, va a sufrir un cambio muy fuerte, sea Gustavo Petro o el ingeniero Rodolfo. Y 3, los jóvenes llegaron a las elecciones para quedarse. 2, creo que van a tener una capacidad de ser mucho más exigentes en temas de control político. Cuando entonces tú llegas a la conclusión de mayor control político, formas diferentes de gobernar y estilos y personas de origen distinto, yo creo que el panorama sí va a ser completamente diferente 7 de agosto de este año en adelante. Comienza una nueva campaña electoral que se ve de una u otra manera movida, sacudida, diría yo. Una palabra, solo una palabra, no quiero un razonamiento, no quiero porque no tengo tiempo. Una palabra, cada uno. ¿Cómo se imagina la campaña electoral a partir de ahora? Henry. Ardiente como nunca. Agresiva. Radical. Alejandra, regresamos contigo.